bienvenidos. El espacio, como sabéis, como os han convocado, es un espacio de encuentro en torno al diálogo y la convivencia interreligiosa, propiciada por la Fundación Leizaola. Y bueno, y estamos pues, presentes, ¿verdad? A lo mejor os voy mencionando. Vamos a hacer la... Bueno, está con nosotros Eduardo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya y del Consejo Evangélico del País Vasco. También está Miguel Ángel Esnaola, delegado para el diálogo interreligioso de la Diócesis de Bilbao, de la Iglesia Católica. Abderrahim Moussaïf es vicepresidente de la Federación Islámica del País Vasco y licenciado en Teología Islámica. Y Rainieri Sales, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es. Y entonces, bueno, pues se os facilitó unas pautas, un guión, ¿no? Con distintos aspectos. Tenemos pues 15 minutos cada persona para exponer aquello que consideréis más relevante de todos los puntos, porque eran mucho para 15 minutos. Sí, entonces cada uno también se habrá centrado en cosas que le ocupan o le preocupan más. Pues vamos a empezar por Eduardo y vamos a hacer así, más que nada por la cámara, porque ya hemos quedado. Muy bien, pues empiezo yo. Dar las gracias a la Fundación Leizaola por la invitación y también por la organización de este encuentro, ¿no? Que pienso que es bastante positivo y además me siento muy honrado de estar aquí representando a la Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya. Bueno, pues más que nada como presentación, a mí me gustaría decir que los evangélicos nos consideramos descendientes directos de los primeros cristianos del siglo I, ¿no? O sea, sí que compartimos historia común con los católicos hasta la Reforma, pero y en cuanto a la primera cuestión que se plantea, que cómo valora cada confesión su presencia social en Euskadi, pues decir que igual que la primera comunidad de cristianos, los discípulos de Jesús, desarrollaron una labor social que fue muy bien recibida, muy acogida por la sociedad de la época, porque era una sociedad que marginaba mucho a las personas que estaban desamparadas o que no tenían recursos. Así que una de las funciones que hizo la Iglesia fue no encerrarse en sí misma, sino salir y tener presencia social y ayudar en estos sectores más desfavorecidos, ¿no? Así que el mensaje de Jesucristo iba enfocado principalmente, prioritariamente, a las personas más desfavorecidas, era el mensaje del Mesías. Así que las primeras comunidades hicieron esto y forma parte de nuestra seña de identidad de las iglesias cristianas evangélicas, el asistir a los necesitados como una prioridad y como algo enfocado entre nuestras funciones sociales. La presencia la valoramos como muy necesaria, porque siempre va a haber pobres en la sociedad, siempre va a haber marginados y pensamos que es algo que hay que atender, ¿no? Así como aquellas comunidades de cristianos atendían a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los pobres, a los marginados, etcétera, etcétera. Eso que es una función que debemos de hacer y se está haciendo, de tal manera que cada iglesia evangélica pues tiene como un departamento de obra social donde hay un ropero, donde se suministra comida a personas que vienen a buscar comida. Después también hay personas que ayudan a encontrar trabajo. Así que pienso que valoramos muy importante la presencia social, al menos de nuestra denominación, ¿no? Hace una labor acogedora de los necesitados en ese aspecto y después también una labor integradora, porque experimentando el fenómeno de la inmigración de los últimos años, las iglesias evangélicas han experimentado un gran crecimiento, porque muchos de los que han venido venían de un trasfondo religioso evangélico. Y esto ha servido para que les facilitase como adaptación cultural al entorno, a nuestro entorno.
Así que se han convertido las iglesias evangélicas en centros de acogida, integradoras de todas estas personas que han venido de fuera. Así que pienso que han realizado y estamos realizando un trabajo bastante bueno en este aspecto, ¿no? Y todavía, o sea, es un fenómeno que todavía se da, y todavía en las iglesias, prácticamente en la que yo pastoreo, cada semana o cada domingo hay personas nuevas que vienen, pues, también como emigrantes, ¿no? Después también el tema de la mujer es algo que la religión evangélica valora mucho, la igualdad de trato, porque así como fuimos creados, según Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Es verdad que durante muchos siglos la mujer ha estado marginada o en un puesto inferior al hombre, pero Jesús lo que hizo fue elevar la posición de la mujer al mismo trato que el hombre, y por lo tanto también pues el pensamiento evangélico trata a la mujer de la misma manera que al hombre. O sea, en ese sentido estamos compartiendo, pues, fines con los movimientos feministas que tratan de igualar también a la mujer y al hombre al mismo nivel, ¿no? Así que pienso que también es importante nuestra aportación desde el aspecto religioso. Dentro de nuestras comunidades la mujer desempeña un papel muy importante. También accede a puestos de liderazgo, y no hay discriminación en este aspecto, ¿no? En la mayoría de nuestras iglesias, siempre dentro del campo evangélico hay diferentes sectores donde se enfatizan unos puntos más que en otros. En cuanto al desarrollo del evangelicalismo, podríamos decir, ya he dicho que compartimos historia, pero con los católicos, pero en el siglo XVI hubo un monje agustino alemán, Martín Lutero, que protestó contra la situación de la Iglesia en aquella época, y sin proponérselo desencadenó un movimiento de reforma que se extendió rápidamente y que cambió el curso de la historia en Occidente, ¿no? Supuso no solo una revolución en materia religiosa, sino también en lo social, en lo económico, artístico, científico, en todas las ramas del saber. Muchas denominaciones evangélicas derivan de ese movimiento que se ha ido ramificando y evolucionando, ¿no? Ahora, sin embargo, en Euskadi, o en Euskal Herria, la presencia evangélica se remonta a antes de la Reforma, porque ya en el siglo XIII y el siglo XIV pues hay datos de que había grupos que estaban aparte de la Iglesia Católica, pero vivían la fe de una manera muy parecida a como la viven las iglesias evangélicas de hoy, ¿no? En cuanto a liturgia, en cuanto a credo. Después, más adelante, en el siglo XVI y posterior a la Reforma, como influencia de la Reforma, sí que hubo un penetrar por Navarra de las ideas reformistas de Lutero, y la reina de Navarra, Juana III de Albret, fue convertida al protestantismo, y ella encargó que tradujese el Nuevo Testamento. La primera traducción del Nuevo Testamento fue por un pastor llamado Juan de Izárraga en 1571. Después de diversos tiempos de intolerancia religiosa, la fe evangélica casi desaparece del País Vasco, hasta el siglo XIX, que hay un periodo de libertad, entonces ya empiezan a surgir comunidades, ¿no? Después también hubo una represión franquista que impidió el crecimiento de las comunidades que se habían formado el siglo anterior, y desde el 1967, más o menos, hay otro periodo de libertad, y entonces las iglesias empiezan a crecer y a reproducirse. Ahora mismo estamos todavía con ese movimiento, a pesar de la desaceleración que hay en todas las fes, ¿no? Las confesiones, pero estamos experimentando crecimiento. Un punto de debilidad es la desafección que existe, ¿no? Y eso es el siguiente punto. Nuestra fortaleza es el mensaje
un mensaje de esperanza, un mensaje de Jesucristo, un mensaje de liberación, pero la desafección que existe es algo que afecta también y que nos preocupa, ¿no? Porque notamos que el pueblo vasco no ha sido muy receptivo hacia la fe evangélica todavía, quizás porque no se ha presentado en una manera adecuada, ¿no? Pero esa desafección creo que es por el proceso de secularización en todas las áreas, el desinterés por la cuestión religiosa, ¿no? Y es algo preocupante porque, la verdad, el ser humano es un ser espiritual. Y aunque sí que hay desafección en el aspecto de las religiones, no hay desafección en el aspecto espiritual, porque están surgiendo nuevas intereses hacia religiones orientales, hacia otras formas de espiritualidad, ¿no? También en cuanto a esoterismo. Así que sí que hay desafección religiosa, pero no en cuanto a lo espiritual. Y es un fenómeno preocupante porque la fe es algo que ayuda a las personas a encontrar sentido a su vida y a tener una esperanza, ¿no? Y el fenómeno que estamos experimentando, consecuencia en parte de esa desafección, es lo que leíamos hoy en Deia, en el diario Deia. Hay un artículo que decía que 200 personas se suicidan al año en el País Vasco. Claro, esto es por la ausencia de sentido y falta de esperanza, ¿no? Que son dos elementos que provocan pues, esta enfermedad mental o una enfermedad mental que puede llevar al suicidio. Es verdad que hay desafección, pero la fe ayuda a las personas en estos momentos de dificultad para encontrar sentido a su vida, ¿no? También las fes de diferentes religiones pues son como un depósito de valores que son convenientes para la sociedad y para la buena convivencia. Así que aunque tengamos diferentes fes o diferentes creencias, lo cierto es que en la ética estamos muy unidos y tenemos muchos puntos en común. Así que pienso que es una buena idea y el desarrollar estos espacios de trabajo para conocernos y para facilitar también el trabajo común. Bueno, pues considero que la sociedad, sí, personalmente, el título personal, que es bastante tolerante en materia religiosa actualmente, pero es porque tampoco hemos tenido espacios de desencuentros, ¿no? Es decir, que yo creo que la religión o las religiones no estamos ejerciendo el papel profético que deberíamos ejercer en diferentes asuntos sociales o problemas sociales, como puede ser la corrupción política o el tema de la inmigración, otros temas que pienso que las diferentes confesiones tienen una respuesta y podrían también dar un toque a los políticos y bueno, pues creo que deberíamos un poco fomentar eso también. En cuanto a la ley de lugares de culto y centros de cultos que se presentó como un proyecto el 25 del 6 del 2019, lo consideramos muy valioso, muy positivo para desarrollar las relaciones, porque ahí se garantiza el ejercicio de la libertad religiosa y de culto, la igualdad de trato entre las diversas comunidades y confesiones, las condiciones de seguridad y salubridad en los centros de culto y el derecho a disponer de lugares destinados al espacio. Ahora, lo importante es que las leyes se cumplan y también, juntamente con este proyecto, está la creación del Consejo Interreligioso Vasco, que pienso que va a garantizar de que la ley pues, siga su curso
y vele por el cumplimiento de todo esto, ¿no? Ahora, consideramos como evangélicos que hay puntos que se han de desarrollar todavía, especialmente, como es el tema de la cesión de espacios públicos para edificar, ¿no? Espacios públicos para edificar templos o lugares de cultos, que esto lo contempla la ley. El tema de la visibilidad urbana también, ¿no? El hecho de que en la calle pues, se anuncie también dónde están los diferentes lugares de centro de culto, de las diferentes confesiones. La representación en actividades, en actos públicos, la representación religiosa, así como muchas veces los católicos pues, están presentes también otras confesiones, ¿no? Y presencia de cargos públicos en celebraciones también nuestras, ¿no? También es algo que añade mucha confianza. Y bueno, prácticamente decir que estamos, los evangélicos estamos esperanzados en que esta ley pues, se desarrolle, se apruebe, se desarrolle y en que se cree también este marco para poder trabajar juntos, porque estamos seguros de que esto va a facilitar el trabajo, el conocimiento y también el ayudar o el contribuir a que la sociedad pues, sea mejor, como también es un objetivo de la Fundación Leizarol. Así que compartimos fines, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias, Rafa. 12 minutos para Miguel Ángel. Tienes un ratito para compartirnos. Muy bien, bueno, y también agradecer a la Fundación esta posibilidad de pues, ahondar, ¿no?, en esta realidad plural que hoy, sin duda, en este tiempo que vivimos, es algo que configura nuestra sociedad. Creo que va a ser así también en el futuro, pero que de algún modo también está desde un origen, ¿no? Es evidente que venimos de una sociedad mayoritariamente cristiana, católica, pero la identidad de un pueblo es algo vivo que se va haciendo y ya desde un inicio esta tierra, incluso antes del cristianismo, tenía también sus creencias plurales, diversas. Bueno, pues el cristianismo parece ser que se introdujo hacia el siglo V, VI, y ahí también en una diversidad que yo creo que es lo que caracteriza también la fe, el seguimiento a Jesús desde un inicio, una pluralidad de visiones, de sensibilidades, y también una diversidad religiosa, puesto que pues desde el siglo VII, VIII también ha habido, quizás más en la zona de Álava, Navarra, ¿no?, una presencia musulmana que estuvo ahí pues, hasta el siglo XVI, pues, de un modo también real, significativo. Por lo tanto, yo parto de que esa diversidad y esa pluralidad es algo positivo y desde ahí, bueno, vamos aportando también esa intervención en la realidad social, cultural, política, como unos agentes más, ¿no?, de esto. Digamos que ceñido un poco a recoger pues, cuál es la presencia cuál ha sido la presencia de la Iglesia católica en el País Vasco, diría que venimos de una realidad mayoritariamente católica. En el año 1962, incluso el País Vasco se distinguía del conjunto del Estado por
el número de personas que se identificaban como miembros de la Iglesia católica y que participaban ¿no? en el ámbito celebrativo, ¿no? Se hablaba de un 83% aproximadamente de la población, que 10 años más tarde ya disminuyó, y a partir de finales de los años 60 y comienzos de los años 70 vivimos una secularización, una desafección de la Iglesia muy grande. Yo creo que todavía tendrá que pasar un tiempo para darnos cuenta del alcance de ese fenómeno de la secularización en esta sociedad, porque ha sido tremendo, ¿no? En la actualidad, especialmente entre la población joven, se habla de un 3% aproximadamente de los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años que se sienten parte activa en la Iglesia católica. Con lo cual, el cambio ha sido tremendo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy podemos decir que aproximadamente el 32% de los niños que nacen aquí se bautizan, un 15% de los matrimonios son católicos y los funerales pues un 62%. Son datos como, ¿no? del momento. Pero eso, pues destacar sobre todo que se trata de un proceso de cambio muy grande a nivel religioso y polivalente y múltiple, ¿no? con distintos. Porque podríamos decir que hay también una diferencia entre lo que se considera la creencia y la práctica, ¿no? Hay, digamos, todavía pues aproximadamente la mitad de la población que se considera cristiana, ¿no? Pero la práctica y la identificación, digamos, con la institución, pues es también bastante menor, ¿no? que esto. Hay dos ámbitos en los cuales la Iglesia católica, me ciño ahí ¿no? Pero vamos, yo siento mío todo. Dos ámbitos en los cuales hay un prestigio o una presencia relevante, diría, ¿no? Es el ámbito educativo. Aproximadamente un 40% del alumnado que en el País Vasco va a centros confesionales. Y esto está también en general como más arriba de la media a nivel estatal. Y junto con lo educativo también hay otro aspecto en el cual la Iglesia católica es vista como un referente, es en lo social. En concreto, esa labor social que se identifica con Cáritas, pero que también, bueno, pues otros grupos, instituciones, congregaciones despliegan, es pues de las instituciones más valoradas actualmente, ¿no? Y aquí en concreto en Vizcaya hay algo más de 2000 personas que semanalmente realizan una actividad de voluntariado, en concreto en Cáritas, por dar así un ejemplo, ¿no? Entonces, en esos dos ámbitos, educativo y social, creo que la Iglesia, bueno, pues sigue siendo un referente, ¿no? Esto nos hace ver que nuestra fe es vista por la sociedad
pidiendo también una coherencia, una integridad y una experiencia real de que eso tiene una incidencia en la sociedad, ¿no? Y en la persona, que no se limita únicamente a lo celebrativo, digamos, ¿no? Aunque, bueno, sí que podemos hablar de que hay un proceso de privatización de la fe, ¿no? Se tiende quizás a relegar a nivel social la fe como algo privado, ¿no? Y eso sería, entiendo, ¿no? Pues un error, ¿no? Pero como tendencia actualmente está ahí, ¿no? Una privatización y luego también una subjetivación, ¿no? Se hace más algo a la carta, ¿no? Cada uno va componiendo un poco su identidad creyente, religiosa, no es tanto una adhesión a una doctrina que ya está y que la asumo en su totalidad, sino pues algo más subjetivo, ¿no? Nos encontramos también con que hay una dificultad para realizar la transmisión de la fe de la manera que antes se realizaba más habitualmente, que era en el ámbito familiar, fundamentalmente. Podemos decir que hay ya como dos generaciones que vienen de ese fenómeno de la secularización, ¿no? Y entonces, en muchos casos, la familia no cuenta con ese bagaje, ese trasfondo creyente que pueda transmitir a las nuevas generaciones. Aunque haya un descubrir de la fe por diversas circunstancias, no podemos dar por hecho que eso ya se va a hacer en la familia sin más, ¿no? Y bueno, así como aspectos positivos del momento, yo sí destacaría, por un lado, que vivimos en una iglesia más, no tan jerárquica, sino más pueblo de Dios, donde también se pone más de relieve los dones, los carismas que cada uno recibe en una relación de corresponsabilidad, ¿no? Ya no es afortunadamente una iglesia tan clerical, que lo ha sido, sin duda, sino una iglesia pues eso, más comunidad, más carismática, ¿no? Por decir así, en la que la implicación de los laicos afortunadamente es fundamental, ¿no? Y no solo testimonial. Y ahí también en lo que destacabas, Eduardo, el papel de la mujer, ¿no? Hay mucho por trabajar a ese nivel en la Iglesia Católica, pero bueno, pues creo que se va dando una transformación, ¿no? Como también diría, y ahí tenemos mucho que aprender también de nuestros hermanos evangélicos, protestantes, esa apropiación de la palabra, de la escritura y de una vida de oración interior como algo que es importante para todo creyente, no solo para algunos, sean sacerdotes o religiosos. Yo creo que ahí también vamos avanzando, ¿no? Creo que también otro aspecto así importante es que en general la Iglesia también está presente en los márgenes de la sociedad, comprometida con sectores pues eso, marginales, y que también, por supuesto, hay mucho que hacer. Señalabas el tema de los refugiados, de la inmigración, pero también creo que hay eso, ¿no? Como que se va dando un testimonio más auténtico cristiano, ¿no? Y luego creo que vamos avanzando también hacia una mayor apertura a la diversidad.
ya decía, ¿no?, de dónde venimos y es muy cómodo situarse en ese lugar como de predominio, ¿no? Y creo que ahora la percepción es que ciertamente la realidad es plural y puede haber pues grupos o sectores que quizás les cuesta más asumir eso, pero yo creo que hoy en día se percibe también eso como una riqueza. También estoy celebrando que en nuestro caso, digamos, ¿no?, como tenemos ahí en la cabeza a Francisco, al Papa, tanto en el ámbito ecuménico como en el ámbito interreligioso, siento que estamos muy apoyados y respaldados, ¿no? Todavía creo que fue la semana pasada o la anterior, cualquier cosa hace muy poquito, se nombró a unos nuevos cardenales, ¿no?, que son como los colaboradores directos del Papa, ¿no? Pues presentes cada vez miran la pluralidad de esos representantes, que sean de todos los continentes y tal. Y de los 13 que nombró, 2 van directamente dirigidos a fomentar el diálogo con los musulmanes, ¿no? Uno es Cristóbal López, que es el actual arzobispo de Rabat, que hace poco pues estuvo el Papa allí en Rabat y fue también a nivel de diálogo cristianos-musulmanes algo muy importante, y entonces fue como, ¿no?, avalar ese trabajo que se está haciendo allí. Y luego, bueno, dentro del Vaticano también hay un departamento que trabaja, una delegación, ¿no?, que trabaja el tema con el diálogo con los musulmanes, y ha nombrado cardenal también a Miguel Ayuso, que es la persona directamente que se encarga de eso, ¿no?, de la relación con el Islam. Y un hombre además muy preparado, que tiene la formación licenciatura islámica y que, vamos, convencido, ¿no?, de ese diálogo. Entonces, bueno, yo ahí realmente eso, ¿no?, como no sé, celebrar este momento que vivimos y, no sé, pues no dejar que se nos pase, ¿no?, esta oportunidad que tenemos. En primer lugar, yo también de mi parte agradezco la invitación de la Fundación y pido a Allah que nos ayude a todos. Y es una gran oportunidad para estar aquí con estas maravillosas personas para debatir, y hablar y compartir ideas. Entonces, en el tema de los apuntes que tenemos que debatir o hablar o contestar, lo que viene en la guía, la presencia de la comunidad musulmana. Yo no voy a hablar de la historia porque voy a empezar voy a empezar de muy lejos, muy cerca. La presencia de la comunidad musulmana en el País Vasco comenzó en los años 70 más o menos, con la llegada de las primeras familias del Magreb, exactamente de Marruecos y Argelia. Y cuando llegaron las primeras familias a varios municipios de Guipúzcoa, y cuando en aquella época tienen una evolución en el tema industrial, y por eso las familias llegaron a esos municipios. De hecho, la primera mezquita abrió en Aybar en el año 82, más o menos. Es la primera mezquita aquí en el País Vasco.
Hasta el año 2008 los musulmanes en el País Vasco eran unos 16.000 y entre el año 2008 y el año 2011 el número aumentó hasta alcanzar 30.000 personas y entre 2011 y 2014 se incrementó todavía hasta los 47.000. Bueno, en cuanto a entidades, existen 57 mezquitas y 2 federaciones. Estos números y entidades forman un elemento muy positivo. Desde el punto de vista nuestro, es muy positivo estos números de musulmanes y entidades. Es un elemento muy positivo a favor de la comunidad musulmana. Para que haga sus deberes hacia la sociedad. Como somos muy numerosos, eso es un favor, es un plus para nosotros, para hacer, para que la comunidad musulmana haga su labor en muchos ámbitos en la sociedad vasca. Es un objetivo que tenemos como comunidad, que ser capaces, o por lo menos en proceso de serlo, que ser capaces de representarnos y afrontar los retos que tenemos adelante. En cuanto al desarrollo del segundo punto, al desarrollo de la comunidad musulmana en el País Vasco, se puede hablar de 3 fases. Porque es una lectura mía, se puede hablar de 3 fases. Bueno, la primera fase es cuando llegaron las primeras familias, simples familias y simples inmigrantes, de Marruecos y de Argelia, que vinieron aquí para trabajar y nada más. Luego, la segunda fase empieza desde el 2004, un poco antes, hasta el 2008, es cuando empezaron a abrir mezquitas, varias mezquitas, además de las que habían anteriormente, como la de Eibar. Abrieron en Bilbao, en Ermua, en Munguía, y etc. Luego la tercera fase de este desarrollo es la fase de constitución de las federaciones, porque antes habían solo mezquitas. Luego en la tercera fase, empezando por el 2011, es ahí cuando empezaron a constituir las federaciones. Pero debido a la fragmentación que existe entre esos fieles, los fieles de la comunidad musulmana, asimismo la carencia de una gestión adecuada a nivel interno, la comunidad musulmana se encuentra incapaz de prestar todo lo que debe prestar a la sociedad. Sobre todo que hoy en día estamos muy conscientes y dispuestos a dialogar y trabajar sin ningún complejo o fronteras. La comunidad musulmana es el punto más fuerte que tiene, que estamos muy dispuestos y abiertos a dialogar con todas las partes de la sociedad, religiosas o no religiosas, para alcanzar una sociedad de paz, una sociedad de entendimiento y respeto. Eso es un punto, yo lo considero muy fuerte que tenemos. El segundo punto, la sociedad moderna en general y a nivel mundial es una sociedad que manifiesta cada vez mayor rechazo y desafección hacia la religión. Y la sociedad vasca no es una excepción de esta realidad. Es una realidad que deriva de un proceso largo de materialización, lo que es antes secularización y estas cosas. Esta realidad, digo, que deriva de un proceso largo de materialización de las personas que están sometidas, entre comillas, a un estilo de vida muy duro, mientras la religión es capaz de responder a muchas cuestiones a nivel familiar y incluso a nivel del medio ambiente y muchas problemáticas que podemos
afrontar hoy en día en nuestro día a día. El punto 3, hay una estadística que dice que el 37% de los vascos rechaza la apertura de centros religiosos por parte de los inmigrantes. Aquí refieren a los musulmanes. Entonces, en ese sentido hay que diferenciar entre las religiones que vienen de fuera, entre comillas, y también las religiones que ya existen aquí, que tienen un arraigo muy presente. Entonces, si preguntamos a las personas, igual te contestan de una manera. Si le preguntas sobre el Islam y si le preguntas sobre otra religión, por ejemplo la católica o la cristiana, no lo rechazan de la misma manera que rechazan a los musulmanes. Eso también es otro tema que tenemos que afrontar. Tiene mucho que ver con el racismo y la xenofobia. Esta cifra es una cifra alarmante, lo que significa que todavía no estamos preparados a vivir la diversidad, cosa que nos llama para trabajar duro, para construir una cultura de paz y respeto. En cuanto al punto 4, que se trata de la administración pública y la interlocución. Hasta el día 14 de abril del 2018, fecha de constitución de la Comisión Asesora entre el Gobierno Vasco y las Comunidades Islámicas, y hasta también el día 25 de junio del 2019, fecha de aprobación de anteproyecto de ley de lugares de culto y convivencia interreligiosa, no ha habido canales. Antes de estas dos fechas no ha habido canales de interlocución entre la administración pública y estamos hablando de la religión musulmana. No ha habido canales de diálogo, excepto algunas reuniones puntuales para tratar unos temas y luego ya cada uno se va a su trabajo. No ha habido unas mesas que tienen un programa o un plan de trabajo para hacer proyectos y esas cosas, no ha habido. Pero después de estos dos eventos, estos dos pasos, creo que ya estamos iniciando a caminar en el buen sentido, porque es una canal que ya está abierta para resolver todos los problemas que surgen en la sociedad, y sobre todo el tema de la presencia de los musulmanes aquí en el País Vasco y en toda Europa requiere unas normativas que le garantizan su derecho de practicar su religión y su fe. En cuanto a los medios de comunicación, yo creo que tienen una influencia, eso es muy evidente, que los medios de comunicación tienen una influencia en la creación de la opinión pública. Eso es muy evidente. Basta con emitir una noticia 2 o 3 veces al día y a la gente la cree, aunque sea una mentira o una media realidad. Asimismo, por la exageración, se dañan las confesiones. Y es otro campo de trabajo también. En el tema de los medios de comunicación tenemos que es otra puerta abierta de trabajo que tenemos que, entre nosotros, a trabajar y a invitar a la administración pública a que elabore un protocolo en ese sentido. Pintadas, sí habían pintadas, ha habido pintadas en las visitas. Voy a citar unos 2 o 3 casos, pero no
no son muchas, pero es un señal que algo que se está empezando a crecer y también hay que tenerlo en cuenta para encontrar soluciones adecuadas a este tema. Bueno, horarios laborales y retos y costumbres sanitarias y esas cosas, creo en general, para no alargar más, con el diálogo y entendimiento se hacen muchas cosas. Basta solamente, por ejemplo, esta misa, así otras misas con los responsables que tienen el mando en su mano y ellos que nos facilitan muchas cosas. Creo que trabajando juntos llegamos a un buen resultado y cosa que nos hace más felices en la vida. Muchas gracias. Gracias. Disculpa si porque el tema del idioma todavía no lo domino. Pero me alegro que hayas hablado antes que yo. Estoy muy contento porque mi problema todavía es mayor que el tuyo. Bueno, ahora ya estoy contento. No, pero ha sido muy bueno. No esperaba. Gracias. ¿Piensas ahora Ahora damos la palabra, la última palabra, pero no haremos diálogo entre todos, ¿eh? Está bien. A Rainieri Sales. Está bien. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad. Pienso que un encuentro como este es muy bueno para la experiencia individual de nosotros, cada uno de nosotros como líderes espirituales y también para las diferentes denominaciones, ¿no? Y me alegra muchísimo porque cuando sentamos a la misma mesa nos damos cuenta que somos más parecidos que diferentes, ¿no? A veces tenemos una tendencia de alejarnos, de hacer distinciones, cuando en la verdad no somos tan distintos. Somos muy parecidos. Por supuesto, cada una de las denominaciones, religiones y denominaciones representadas aquí tiene sus características, sus peculiaridades, ¿no? Sus distinciones, mas en el aspecto general estamos prácticamente con las mismas preocupaciones, con las mismas luchas, los mismos problemas, por lo menos es lo que he escuchado aquí, ¿no? Y pensaba, yo tomé nota de algunas cosas aquí y no tengo nada diferente de hablar de lo que ya han hablado, básicamente la misma cosa. Entonces aprovecho la oportunidad para quizás intentar de manera ordenada y rápida dentro del tiempo contestar las cuestiones aquí desde la perspectiva y la experiencia de la Iglesia Adventista. Pero ya les digo que no es muy diferente de lo que ha sido dicho, ¿vale? En primer lugar, yo estoy aquí hace 4 meses solamente, así que no conozco tanto. Por eso he consultado a los líderes de la Iglesia, no solamente a los 2 que están aquí, pero sino que he hablado con varios para tener una idea clara de realmente cuál es la perspectiva de la Iglesia Adventista, que no dependiera solamente de mis opiniones, que son muy limitadas a causa del poco tiempo que estoy aquí. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hablar, de hecho, representa la experiencia, la visión, la perspectiva de la Iglesia Adventista en el País Vasco. ¿Vale? El primer tópico habla de la presencia social, ¿no? de la Iglesia. Y nosotros, como Iglesia, creemos que uno de los aspectos más importantes de la misión de la Iglesia es dar seguimiento, dar continuidad al ministerio de Cristo. Y el ministerio de Cristo tenía básicamente tres frentes, ¿no? Que era, en primer lugar, el aspecto de, nosotros vemos en los evangelios, Jesús cuidando del cuerpo de las personas, les enseñando cosas y les presentando el reino de Dios. Entonces, 3 dimensiones de la misión de la Iglesia, que es cuidar de la salud, cuidar de la educación, del cuidado mental, y proveer informaciones y experiencias que los lleven hacia Dios. El aspecto social es uno de los más importantes, porque no podemos hablar del reino de Dios a una persona que está enferma. En primer lugar, tenemos que quitar el hambre, ¿no? Y este es un punto en que la Iglesia Adventista tiene mucha preocupación. Aquí en el País Vasco, especialmente aquí en la zona de Bilbao, tenemos una ONG, no sé si habéis escuchado, que es ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Es una ONG que pertenece a la Iglesia Adventista en todo el mundo
¿no? Que trabaja con el aspecto social, y tenemos una ADRA aquí en Bilbao muy fuerte, y atendemos semanalmente, no sé decir cuántas personas, pero por lo menos 400, 500 personas y familias con ropa y comida, básicamente, además de otras cosas, instrucciones, cursos de español para inmigrantes, para refugiados y todo eso. Este es un aspecto muy fuerte de la Iglesia Adventista aquí en Bilbao, ¿no? No tengo tiempo de hablar detalles, pero solo como información, ¿no? Y la Iglesia Adventista está presente en el País Vasco más o menos hace 70 años, ¿no? Y en estos 70 años se han establecido 6 congregaciones: Bilbao, Baracaldo, Amorebieta, Basauri y San Sebastián. Así que, por un lado, no tenemos que reclamar que la sociedad no nos abre oportunidad, no. Hemos tenido oportunidades de hablar y crecer. Pero reconocemos que es una representación aún muy pequeña. Pero no vemos como un aspecto diferente de las demás religiones, que lo que hace es una dificultad en la sociedad en cuanto a los aspectos religiosos. Es una tendencia de la sociedad postmoderna, ¿no? Yo no creo que ellos, la mente postmoderna, rechaza el aspecto espiritual. No, hay una búsqueda de espiritualidad, pero hay un rechazo a dogmas, a formas, a instituciones y principalmente a jerarquías. Y nuestras iglesias tradicionalmente son basadas en dogmas, formas y jerarquías. Entonces, eso es un fenómeno en todo el mundo, principalmente en los países de Europa y los países en desarrollo del mundo. Una cosa que hemos buscado es encontrar un lenguaje y una aproximación para alcanzar a esas personas. Lo que ellas buscan no es de dogmas y informaciones, ellas buscan experiencias. ¿No? Lo que esperan de nosotros no es que les enseñemos un montón de cosas o les digamos qué camino seguir. Lo que esperan de nosotros es un buen ejemplo de vida. Ellos admiran lo que ven, no lo que escuchan de nosotros. Y ese es el desafío que tenemos como iglesia hoy. Y hemos trabajado mucho en ese aspecto, pero hay mucho que hacer. Y el énfasis en el aspecto social, tenemos espacio y oportunidad de hacer. No tenemos nada que quejarnos en ese aspecto. Y más o menos lo que estoy hablando en el punto 2, ¿no? Que habla de la sociedad vasca manifiesta una cada vez mayor desafección hacia el espacio religioso, ¿no? Yo no diría desafección, sino indiferencia, ¿no? O falta de interés, justamente porque la sociedad moderna o postmoderna no quiere someterse a autoridades, no quiere someterse a dogmas y todo eso, como ya he hablado, y esa es la dificultad que tenemos como iglesia, ¿no? Queremos expandir el evangelio, queremos seguir evangelizando y presentando y de alguna manera ayudando a la sociedad con los aspectos de salud, de principios, de familia, de todo eso, pero hay una dificultad de llegar porque cuando se habla de religión o de iglesia hay una barrera, ¿no? Cuando nos dan la oportunidad de presentarnos, hablo no solamente de la iglesia adventista, sino de la misión en general, tenemos un poco de espacio, pero en general no nos abren este espacio, ¿no? Y hemos que respetar eso, pero es un desafío que tenemos como iglesia, como comunidad cristiana, ¿no? La verdad es que vosotros sabéis que vivimos en un periodo de post-cristiano, podemos decir, ¿no? Es una sociedad post-cristiana. Y lo más difícil para nosotros como comunidades cristianas, evangélicas o no cristianas, pero religiosas, es ser relevantes en la sociedad. Si no somos relevantes, no les alcanzamos. Esa es la dificultad, ¿no? El otro punto habla de la cuestión de la tolerancia, ¿no? Consideran que la sociedad vasca es tolerante en materia religiosa, y yo estoy aquí solamente 4 meses, y entonces pregunté a mis miembros de la iglesia que están aquí a décadas y viven aquí, son de aquí, y la opinión general es que
en general no hay ningún problema de intolerancia religiosa. La Iglesia Adventista no ha tenido ninguna dificultad en ese aspecto, ninguna manifestación de intolerancia o de agresión, de violencia o cosas de esta naturaleza, ¿no? No tenemos de qué quejarnos. Hay mucha tolerancia en el País Vasco para seguir viviendo la práctica religiosa, ¿no? Pero hay una exigencia individual de las personas en la sociedad en general a que los religiosos no sean invasivos en su aproximación religiosa. Entonces, la persona que vive al lado de mi iglesia nos respeta, pero espera que nosotros no invadamos, como se dice la palabra, invadamos los espacios. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, si nosotros queremos tener libertad religiosa y tener nuestras creencias respetadas, también tenemos que aprender a respetar el derecho de los otros que no quieren tener esta invasión. Eso nos impone algunas limitaciones, por supuesto, pero hace parte, ¿no? Y tenemos que ajustarnos a este punto. Siguiendo el siguiente punto, habla del estudio que ha sido hecho en 2015, ¿no? Perdone mi acento y mi dificultad con las palabras, espero que esté comprendiendo bien, ¿no? Este estudio de 2015 que habla ahí del aspecto de intentar mejorar el aspecto de la interlocución con la administración pública, ¿no? Yo no sé cuál ha sido la experiencia antes de haber escuchado a vosotros, pero consultando a los líderes de mi iglesia, especialmente aquellos que han buscado un contacto con la administración pública. A causa de algunos eventos de la iglesia, tenemos por ejemplo la Expo Salud, que es una feria de salud que la iglesia hace, y otros eventos que se hacen en locales públicos y todo eso. Entonces necesitamos siempre de esta interlocución para obtener permiso y orientaciones, definir fechas y todo. Finalmente hemos conseguido, pero hay una queja de que se hace un poco difícil. Tenemos acceso, pero no hay fluidez en el acceso. Eso es importante y me gustaría registrarlo, ¿no? Buscamos, la gente nos recibe bien, pero nos encamina a otro, y nos encamina a otro, y a veces necesitamos volver a otra fecha y hacer citas para finalmente solucionar. Hemos tenido respuestas a todo, pero siempre con alguna dificultad. No hay fluidez, no hay un punto, una persona, un despacho donde vamos ya sabiendo que ya vamos, hay una persona, un grupo de personas que ya saben los caminos para atendernos. Entonces, en ese aspecto, de parte de la Iglesia Adventista, pensamos que se puede mejorar mucho, ¿no? Por otro lado, agradecemos porque siempre hemos tenido respeto y finalmente soluciones, pero el proceso se hace un poco difícil, ¿no? En ese aspecto. En cuanto al proyecto de ley, en el texto aquí que me ha sido enviado, que hace como 2 meses que ha sido hecho eso, tengo algo muy importante a decir sobre eso. No sabemos de nada. No ha llegado a nosotros. No, a los que consulté, nadie conocía la información de este proyecto de ley. Una respuesta inmediata es que bueno, esperamos que sea algo que de hecho ayude, que nos abra puertas, que nos proteja, que todo eso. Entonces es visto con una expectativa muy positiva, pero no ha llegado. Quizás la comunicación o no sé cómo hacer, para que, hablo de parte de la Iglesia Adventista, no sabemos de qué se trata. No hemos escuchado nada de ese aspecto, ¿no? El punto 6, la creación de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces enfatizan demasiado el aspecto negativo, especialmente de las comunidades religiosas, y esta cosa no encuentro el término ahora, de hacer una sensacionalismo, y esto es un fenómeno de comunicación en todo el mundo. Eso no es una característica del País Vasco, ¿no? Y, por supuesto, un incidente de violencia o de acoso o de abuso en un grupo religioso apetece mucho más a los medios de comunicación y seguro que van a dar más atención, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a quejarnos y decir que no hablan lo que estamos haciendo de mal? No hay cómo hacer, ¿no? Debemos ver el aspecto positivo, y yo veo un aspecto positivo en eso. Si ellos están tan interesados en promocionar lo que
pasa de negativo en las comunidades religiosas, musulmanas o cristianas, es porque de alguna manera yo entiendo que de alguna manera la sociedad espera ver en las comunidades religiosas un buen ejemplo. Y si no los damos, ellos se burlan y presentan, pero al fondo están decepcionados, porque esperan ver en nosotros un buen ejemplo. Esta es una característica de la mente postmoderna. Ellos no quieren palabras, ellos quieren ejemplos. Y si no los damos, ellos se alejan y hablan mal, ¿no? Entonces pienso que esa es una tendencia mundial. No hay como controlar eso, pero hay el aspecto de que eso trae a nosotros como religiosos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, ¿no? de presentar, en el caso del cristianismo, ¿no? De presentar el evangelio, no solamente en palabras, sino en nuestra vida. Ahora, yo no pienso que ninguna iglesia o ninguna persona lo hará perfectamente, ¿no? Vamos a encontrar problemas de conducta en todos los lugares, en todas las denominaciones, pero tenemos esa responsabilidad, ¿no? De cuidar de ese aspecto. Esa es nuestra visión de esta tendencia, ¿no? de los medios de comunicación, ¿no? El otro punto habla de la indumentaria, las costumbres sanitarias, ¿no? De creyentes de algunas confesiones que han suscitado debate y generado distintos pareceres en la sociedad. De manera especial, la Iglesia Adventista hace parte de eso, porque nosotros enfatizamos mucho el aspecto de la salud, de la alimentación, compartimos algunas cosas con los musulmanes en cuanto a comer carne de cerdo y otras cosas, tenemos esos cuidados. Entonces, también somos vistos como un grupo quizás un poco raro o distinto, pero no hemos notado ningún tipo de prejuicio o de discriminación. Al revés, vemos que las personas en general nos respetan mucho y muchos nos admiran. ¿Por qué no come eso? ¿Por qué come? ¿Por qué hace eso? Y cuando tenemos la oportunidad de explicar, oh, qué bueno, qué cosa bonita, generalmente la respuesta es muy positiva. Y con las Expo Salud que hemos hecho, de exponer un poco la importancia del cuidado de la salud, de la alimentación, de todo eso, entonces no hemos visto ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en NADRA, todos los domingos tenemos un grupo de personas, voluntarios, que se alternan, ¿no? Son como 40 o 50 voluntarios que se alternan en grupos cada domingo para salir y compartir y distribuir bocadillos y comida para los que viven en las calles. Es posible que algunos de vosotros ya han visto una furgoneta verde con el símbolo de ADRA y distribuimos. Y cuando preparamos esto muy temprano por la mañana con el grupo, ya tenemos una idea de cuántos musulmanes hay en las calles y preparamos un bocadillo de la manera como ellos se alimentan, una manera de respetar, ¿no? Interesante que a veces nos descuidamos y entregamos uno que a veces hay una salchicha o una cosa así, y la verdad es que me encanta ver que gente que está en la calle con hambre, tiene en su mano un bocadillo, pero ver que hay alguna cosa que contraría su conciencia, y ellos nos devuelven, no lo comen. Eso para mí impresiona. Es gente sincera que está viviendo lo que cree, ¿no? Y nosotros como adventistas hemos tenido básicamente el mismo respeto de las personas aquí en el País Vasco. No hay ninguna queja en ese aspecto, ¿no? Y el último punto, otro aspecto objeto de debate son los lugares de culto, ¿no? Entonces problemas de personas que han presentado algún rechazo en cuanto a las manifestaciones de culto y todo. Yo no tengo conocimiento de lo que han pasado otros grupos religiosos, pero en el caso de la Iglesia Adventista no hemos tenido ningún problema. Tenemos un esfuerzo y hacemos eso de manera intencional y consciente, que es de tener una experiencia de ser buenos vecinos, ¿no? Porque, por ejemplo, las dos iglesias que están a mi cargo, las dos están ahí en la planta baja de un edificio con mucha gente, con casas al lado. Entonces,
tenemos todo el cuidado de mantener el sonido en un volumen adecuado, de cuidar con los aparcamientos, que es un problema en esta ciudad, ¿no? Y cuidar de no ocupar lugar indebido, todo eso como una preocupación de no molestar a los vecinos. Otro día yo fui a predicar en mi iglesia y puse ahí una música para cantar con ellos y me descuidé un poco y parece que estaba el volumen estaba un poco animado, no sé si te acuerdas. Y luego una hermana de la iglesia, un poco mayor, salió y vino por el, no sé cómo se dice, por el lado ahí. Pastor, por favor, pastor, hay que bajar un poco el sonido. Y luego comprendí, ¿no? ¿Por qué? A causa de los vecinos. Eso es importante, ¿no? Esta preocupación de vivir bien con las personas y no molestar a los vecinos, ¿no? Lo que queremos es exactamente al revés, ¿no? Que los vecinos nos gusten, ¿no? Que estén ahí satisfechos con nuestra presencia. Entonces, básicamente, en pocas palabras, me gustaría hablar mucho más, ¿no? Pero en pocas palabras, esta es la percepción que tenemos desde la perspectiva de la Iglesia Adventista en cuanto a los puntos que nos han sido pasados. Perdona por el acento, espero que haya sido claro. No, tú hablas mejor que yo. Eso es. Ahora nos invitaban a un pequeño descanso, pero yo creo que antes del descanso, si queríamos aclararnos alguna cosa que a lo mejor nos hemos escuchado y podría ser el momento, digo, de que entre todos a lo mejor alguno ha dicho algo y me he quedado con ganas de saber algo más o hacemos el descanso. No, ¿con qué? Si no, puede ser el momento, eso sí, digo, porque justo como habéis hablado ahora mismo. Sí, los puntitos que quiero añadir. En cuanto al proyecto anteproyecto de ley. Sí. Lo bueno de ese proyecto es que la Federación Islámica del País Vasco ha estado en todas las primeras fases de preparación de eso y han estado como asesores y han participado en eso. Entonces, lo bueno de eso no ha venido del gobierno vasco así con una cosa preparada ya en sus despachos y lo han puesto así para que la gente lo vota, no, que ha sido un fruto de un trabajo conjunto con todos los interesados. Bueno, un pequeño matiz de lo que mencionaba el compañero. Ha dicho que los medios de comunicación tienen que vernos como ejemplos. Ellos esperan. Sí. La sociedad espera vernos como vernos, ver lo positivo que tenemos en las cosas. Yo digo otra cosa, porque los medios, no todos. Algunos medios de comunicación, nosotros hemos tenido una experiencia, por ejemplo, hacemos una actividad y les invitamos para que la gente vea esas cosas que tenemos que igual les interesa y ninguna aparece. Pero sí pasa algún caso, como dices tú, bueno, no sé, de los casos. Sí. Y lo tienen en todas las portadas y en todas las horas y lo sacan. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nada más estas dos cosas. Bueno, las cosas de experiencias, porque yo no he hablado de del labor o las labores que tienen las mezquitas generalmente en el Islam. La mezquita no solamente es un lugar de culto, un lugar de oración, entrar a hacer la oración y salir, no es esto. La mezquita históricamente ha sido un espacio de encuentro y de diálogo durante todas las épocas de la historia islámica. Incluso el profeta Mohammed, que las bendiciones de Allah sean con él, ha usado la mezquita para reunir con los, entre comillas, los cónsules o los embajadores de las otras países que vienen a dialogar y hablar cosas de esos intereses. Y ha estado también para tratar muchos temas con las mujeres, entraban ahí mujeres y hombres, no como las mezquitas, porque ahora las mezquitas están dirigidas por unas mentalidades que no tienen nada que ver con el Islam. Si volvemos a las cosas que tenemos, bueno,
los fundamentos del Islam, no encontramos esas cosas. Y bueno, actualmente en las mezquitas que existen aquí, bueno, en País Vasco, en España generalmente, yo he visto una experiencia de una mezquita en Murcia cuando golpeó el terremoto últimamente en Murcia, y todas las mezquitas de la federación que hay ahí, que tenemos contacto con ellos, han abierto las puertas de las mezquitas para que las usen la gente para dormir y para repartir comida y todo lo que haga falta, no solamente para los musulmanes, para toda la comunidad. Y la gente la han visto con buen ojo y eso lo que mencionabas tú, que hay que dar el ejemplo. También la mezquita nuestra aquí de Recalde, solo últimamente la semana pasada, la han usado los vecinos. Los vecinos de Recalde ahora están preparando una feria que va a haber ahí, y han usado para reunir y para tratar los temas de la feria y preparar las cosas. Entonces, las mezquitas no solamente en breve, en general, no solamente un lugar de culto, es un lugar de encuentro, de trabajo, de vecindad, de todo lo que se pueda aportar a la sociedad. Vamos a descanso entonces. A ver, de lo que habéis comentado, no sé, luego podemos hablar de muchas cosas, pero yo había como recogido dos cosas, que es el tema de retos, ¿no? Los retos de las confesiones religiosas, de las comunidades, ¿no?, presentes. ¿Qué retos cada uno habéis ido lanzando ahí pequeños, ¿no?, o grandes, no sé, pero muchos habéis confluido, ¿no? Cada uno lo ha llamado de una forma, el tema de desafección, secularización, ¿no?, indiferencia, falta de interés, cada uno le nombrabais de una forma, algunos no nombrabais, pero, ¿no? El tema de mujer también creo que salía para algunos como reto. Uno muy grande que salía es el tema social, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la exclusión, la desigualdad, todo el trabajo que hacéis, el testimonio, la experiencia, bueno, todo eso, ¿no? Algunos los reto, para otros sí. Luego todo el tema de la diversidad como oportunidad y riqueza, pero también frente al rechazo, el racismo, la xenofobia, ¿no? Tenían como las dos caras. Algunos mencionan el tema del medio ambiente, algunos la sentíais por abajo, entiendo que también tenéis ahí cosas encima. Había bastantes cosas, digo, ahora nos centramos en alguna o la que consideréis que puede ser más enriquecedora. Estaba todo el tema de la interlocución con la administración pública a distintos niveles y lo que supone los medios de comunicación, la presencia, que ahora estáis hablando también en el café, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que los medios de comunicación, que eso dejabais claro, proyectan de todo lo vinculado con lo religioso, y otra cosa que no se ha hablado es qué presencia se quiere tener en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es la apuesta? Y luego así yo entendía, por lo que ibais comentando, algún reto también de todas estas personas que están en búsqueda, ¿no? El tema de la espiritualidad, ¿no?, que salía un abanico, pues está entre lo más conocido y luego salían alternativas ahí, ¿no?, que decía también Eduardo, de lo esotérico, hay gente en búsqueda pero no terminó. Y bueno, pues yo creo que eso también es un reto. Yo eso identificaba así, que podemos hablar de alguno de esos retos. Y por otro lado, creo que también podríamos hablar de las experiencias, no va a dar tiempo a todo, o sea que podemos elegir las experiencias ecuménicas o interreligiosas en las que participáis o asistís, digo, por enseñar también un poco buenas prácticas, ¿no? Ya que la mesa y el espacio se llama así, ¿no? Pues podríamos hacer. Si queréis algún reto de todos los que he mencionado, podemos, o dos, y algo de experiencias comunitarias compartidas, ¿no?, que pueda haber, o que conozcáis, o que... Entonces, de los retos... ¿Qué? Sí. Yo hay uno también desde lo que está siendo este encuentro, ¿no?, en el que pues todos valoramos
la oportunidad que es el dialogar, el conocernos más y todo esto. El reto ante la diversidad, que yo creo que es como lo del racismo. Preguntas a cualquiera en la calle, oye, ¿tú el racismo cómo lo ves y tal? En general todos dirán, no, yo racista no soy. Entonces, yo tolerante, también se dirá, yo tolerante soy. Pero tengo la impresión de que detrás de la tolerancia se esconde también la indiferencia. Es como decir, bueno, yo voy a lo mío y el que vaya a lo suyo, ¿no? Y ya está. Mientras no me moleste, pues lo permito, pero como mirando hacia otro lado. Yo ahí veo un reto, en primer lugar, por no situar las cosas como en la calle o hacia afuera, sino ya entre nosotros, como ir más allá de una tolerancia que es simplemente un dejar que el otro sea, y avanzar hacia un acercamiento mutuo que realmente nos lleve a niveles de relación, de colaboración, de intercambio, de fraternidad, en definitiva, diría, ¿no? Eso creo que en nuestro trabajo hacia afuera ante la sociedad tiene que estar ahí, pero requiere también de un previo por nuestra parte, y hablábamos antes de la necesidad de transmitir autenticidad en lo que vivimos, ¿no? La gente, si no se da cuenta de que no es real lo que decimos, si no coincide con lo que vivimos, le chirría. Entonces, cómo nosotros también podemos avanzar en una mayor fraternidad, desde ahí también en un mayor conocimiento mutuo, mayor compartir, y luego ir trabajando esto con las nuevas generaciones, sin descartar a nadie, no es una cuestión de edad, pero yo creo que socialmente es muy importante que podamos ayudar a los niños y a los jóvenes a crear una sociedad realmente colaborativa, fraterna, que viva unos niveles de confianza hacia el otro, y que llegue realmente a verlo como un nosotros, ¿no? Que no me contente con que, bueno, mira qué bien convivo con otros, sino que realmente yo quiero avanzar hacia un nosotros en la sociedad que reconoce la diferencia y la acoge como una oportunidad y una riqueza. Ese tema de lidiar con los prejuicios y la discriminación en la sociedad es muy sensible, un tema muy sensible. Y yo pienso que la nomenclatura, no sé si me explico bien, el lenguaje a veces nos impide de alcanzar lo que realmente necesitamos, donde realmente necesitamos llegar. A ver si así les complico las cosas. Hablamos contra el prejuicio, ¿no? Y contra la discriminación, pero necesitamos comprender que una persona no es culpable por los prejuicios que tiene. Prejuicio es una cuestión de estructura mental, es una formación que viene de toda la carga que recibe de la familia, del entorno, de todo. Yo no tengo control sobre los prejuicios que me han sido puestos por todo lo que he vivido, ¿no? Entonces hay una distinción entre prejuicios, y no debemos discriminar a las personas o rechazarlas porque tienen prejuicios. Para mí ese no es el punto. El punto está en concientizar a las personas, a la sociedad, para que no hagan de sus prejuicios un motivo de discriminación. El problema está en la discriminación.
Yo no tengo control sobre los prejuicios que tengo, pero puedo ser consciente de estos prejuicios y entonces conscientemente no discriminar a los diferentes. No sé si me explico bien. Y también esta dialógica que hay entre los términos tolerancia y aceptación, ¿no? Tolerancia es un término que está en moda y es muy admirable y muy propagable, se ve, pero el mismo término conlleva un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de tolerancia, la misma idea de tolerancia conlleva una distinción de categorías. Si yo tolero a alguien por su religión, yo estoy categorizando el que tolera y el que es tolerado. Y el que tolera siempre está en una condición superior. Se pone, porque si yo tolero, mira, ¿por qué no al revés? ¿Por qué él no me tolera? Entonces el concepto, la idea de tolerancia ya conlleva una separación. Entonces, más que tolerancia, lo que necesitamos es concientizar a las personas a llegar a una experiencia de aceptación. Esto es. ¿No? Cuando yo acepto, me pongo en el mismo nivel. Si yo tolero, está bien. Mejor que discriminar. Mejor. Pero todavía estoy arriba, porque yo estoy tolerando. ¿No? Yo necesito tolerar. Si necesito tolerar, porque esto me incomoda de alguna manera. Me pongo en una posición superior. Entonces, yo pienso que eso es un poco filosófico, ¿no? Pero pienso que, no sé, las comunidades religiosas podrían, de alguna manera, ayudar en esta concientización, ¿no? Hacer la distinción de las cosas, ¿no? Y, finalmente, intentar llegar a obedecer lo que dijo Jesucristo, ¿no? Que todos seáis uno. ¿No? Uno conlleva todo, no solamente unión, sino también igualdad y todo eso. Entonces pienso que ese es un tema muy, muy, muy delicado y muy importante, que necesita ser trabajado, ¿no? La verdad es que el tema de la tolerancia también, y pienso que todavía llevamos poco tiempo, al menos aquí en España, experimentando esta realidad de que han llegado personas con una diferente religión, con una diferente cultura, y no hemos tenido tiempo de conocer a esas personas en cuanto a su manera de creer o en cuanto a su manera de vivir, ¿no? Y creo que el conocimiento, el facilitar espacios para conocerse mutuamente, que esto facilita el respeto mutuo, ¿no? Y el descubrimiento de que hay valores que son comunes, ¿no? Porque por una parte están los prejuicios del ser diferente, del otro diferente, pero cuando conoces, investigas y compartes, te das cuenta de que hay valores y esquemas éticos que son comunes, y que en lugar de verlo como una persona enemiga o como un extranjero, más bien es una persona que está con las mismas preocupaciones que tú y tiene los mismos intereses, ¿no? Y pienso que esto es algo que debemos desarrollar en abrirnos, ¿no? Y facilitar también espacios de apertura para conocernos mutuamente, ¿no? Y que aquella persona que es musulmana, el ser musulmán o el ser judío o el ser cristiano no sea una etiqueta necesaria, sino que es pues aquella persona que se llama tal, es mi amigo y estamos unidos en retos, ¿no? Que tenemos retos comunes. No sé, yo pienso que estas iniciativas van muy bien, porque si hay que tolerar, si hay que educar en la tolerancia, ha de ser a nivel de liderazgo primeramente, ¿no? Que claro, los feligreses o las personas que lideramos de alguna manera aprenden de nosotros, y el trato que nosotros tenemos con los demás, con los colegas de otras confesiones, pues eso también va a repercutir también en el respeto que se tengan mutuamente, ¿no?
a veces hay como cierto temor en algunos sectores por la historia, ¿no? Por la historia pasada. Y supongo que en cada denominación ocurre lo mismo, en cada confesión, de que a pesar de que hay buenos proyectos de apertura y de conocimiento, pero siempre hay un sector muy conservador que tiene temor y que enseguida surgen los fantasmas del pasado o bien los prejuicios religiosos que se han adquirido. Los árabes dicen que la madre es el pilar de la casa. Es ella que lleva todo el proyecto de la familia. Ahora vamos a hablar del amor de las mujeres en la sociedad, sí. Porque yo he visto muchas experiencias de familias que estaban a punto de fracasar y ya ir a desaparecer. Pero con los esfuerzos de la madre y de la mujer, ha sido con su voluntad y con su paciencia sobre todo, y ha mantenido esa familia, al final ha salido de una situación muy difícil. Lo que, a partir de todo lo que han mencionado los compañeros, yo creo que no sé si se puede, es una propuesta para estudiar y valorar, y luego si se puede, lo llevamos a la práctica. Y para que vean que no hay ningún problema que los dirigentes o los líderes de las religiones que se encuentren y hacen cosas y trabajan juntos, sobre todo que hay mucho en común entre nosotros. Y se puede acreditar, desde el punto de vista religioso del Islam, se puede acreditar que está permitido, que está permitido, porque muchas personas, como ha dicho el hermano Eduardo, que un sector conservador que entiende unas cosas de su manera y quiere imponerla a los demás. No, se puede acreditar desde el punto de vista islámico, religioso, que está permitido trabajar. Incluso puedo citar unas experiencias de la historia, no solamente moderna, de la historia, donde había una mezquita, igual que lo que me comentabas de la experiencia de Berlín. Una mezquita, voy a volver y voy a consultarlo. Una experiencia donde rezaban todas las confesiones en un país, no sé en qué época de la historia musulmana. Una mezquita que pueden entrar y rezar todas las confesiones, los judíos, los cristianos, los musulmanes, y en la misma mezquita no hay divisiones, cada uno se pone en su sitio y se le reza y sale y está, sin ningún problema, sin ningún complejo. Entonces estas cosas que yo creo que si se puede llevarlo, por ejemplo, hacer estos encuentros en las mezquitas o en alguna iglesia para que la gente vea estas experiencias, creo que es muy importante para transmitir Sí, compartía mi experiencia en Blanes, el sitio donde he estado, un pueblo de Gerona, donde he estado durante 30 años como pastor. Allí había un trabajo también un diálogo interreligioso, y el ayuntamiento encargó a UNESCO Cataluña ese trabajo, y hicimos una dinámica muy interesante, y es que los encuentros, en lugar de buscar un espacio neutro, en principio era un espacio neutro, una asociación de vecinos, pero después decidimos ir cambiando el lugar de encuentro, de tal manera que una vez era una mezquita, otra en la iglesia católica, otra en la iglesia evangélica, y esto ayudó mucho no sé, como a eliminar barreras, ¿no? Porque a veces vemos como un local de otra confesión, parece como que hay allí
una puerta infranqueable, hay un muro infranqueable invisible, hace como que te da reparo, ¿no? Pero de esta manera, y fue una cosa muy interesante porque los musulmanes, cuando fuimos a la mezquita, coincidió que era la hora del rezo. Dado el rezo no se puede desplazar, ni para adelante ni para atrás, es así en todo el mundo. Pero era la hora de la reunión también, así que no habíamos acabado la reunión, pudimos estar en el rezo como observadores y después continuar con la reunión, ¿no? Entonces, claro, esto vete mucho, no sé, dice, no me lo hubiese imaginado que alguien que no es musulmán podría estar ahí presente, ¿no? Así que uno aprende mucho, pero también, o sea, está abierto a abrirse, o sea, a abrirse también a los demás y a ver que es algo interesante también para ellos, ¿no? Que la experiencia fue así, o sea, que pienso que muy bueno. En este viaje breve, ¿no?, que hemos hecho ahí a Berlín, en Berlín nos contaban una experiencia en esa línea, ¿no? Así como existe ahora la noche, es que no sé muy bien cómo lo llaman, noche blanca de museos, o de música, o de, ¿no?, en que la gente puede visitar, pues eso, o hay actuaciones de teatro o lo que fuera, ¿no? Ellos preparaban, o sea, requería una preparación durante el año, pero había una tarde-noche en la cual los templos o los lugares de culto o los lugares de encuentro de las diversas confesiones o religiones estaban abiertos, ¿no? Y entonces, bueno, había también como una dinámica para facilitar ese acceso primero, que quizás uno se siente atraído pero no sabe, ¿no?, si es oportuno, cómo hacer, me van a recibir o me van a decir que dónde vas, ¿no? Y entonces sería interesante igual pensar, ¿no?, cómo abrir las puertas y buscar esa simbología, porque también todo es limitado, ¿no?, pero puede tener quizás cierto impacto, ¿no?, el ver que estamos como deseosos de abrir, de compartir, de acoger, y no competimos, sino que pues eso, ¿no?, sí, nos acercamos unos a otros, ¿no? Eso es. Me gustaría empezar otro reto, otro reto en cuanto a lo del medio ambiente, ¿no? Porque cada vez estamos hablando más del cambio climático y estamos notando también las consecuencias de todo esto, pero parece que es un reto que nadie coge, ¿no? Y pienso que las comunidades religiosas tendrían que espabilarse y coger o asumir este reto, porque todas compartimos, pues, la mayoría, tanto la judía como musulmana, los cristianos, los budistas, los hinduistas, la Bahá'í, un amor por la naturaleza, un amor, una simpatía, estamos ahí, es nuestro hábitat, ¿no? Y además, los cristianos, musulmanes y judíos, pues creemos que Dios ha creado el mundo y el universo, así que, y que lo ha delegado en el hombre el cuidado, ¿no? Así que pienso que somos los más adecuados por nuestra fe, por nuestras creencias, en asumir ese reto, que además es un vínculo común, que aquí no habría ningún conflicto doctrinal, ¿verdad?, sino que es el bien el bien común, la casa común de todos, independientemente de nuestra creencia. Así que, los mayores defensores de la naturaleza habría que ser los creacionistas, ¿no? los creacionistas, sí. Claro. Porque creemos que es una creación de Dios. Por eso. Es verdad, seguro. Es nuestra responsabilidad, ¿no? No sé por tiempo cómo vamos, Pachi. Terminamos el tiempo, pero antes que sea... O le dejamos hacer... Sí. Sí. Me gustaría que tú hablaras ahora. Ahora es tu turno. Quiero escuchar ahora a ti. Dinos un poco sobre el objetivo, tus notas, qué podemos esperar, cuál es exactamente, porque yo no sé exactamente, yo no conozco la fundación,
Yo no sé mucha cosa. Este no estaba en el guión, ¿eh? Y ha sido grabado, Pachi ya me dijo que era una furgoneta para secuestrar a algunos de nosotros. No sabía dónde estamos. No, yo estoy igual que tú, ¿eh? No, bueno, Solo para saber un poco cuál la es Fundación Ella Curia. Sí, y qué hace, y qué podemos esperar de este encuentro. ¿Es el primero de una serie? ¿Es único? Somos dos entidades distintas. La Fundación Leizaola es la que convoca esto y yo creo que hoy nos hemos encontrado todos, vamos, o sea, nos conocemos algunos, pero nos hemos encontrado por primera vez en este espacio común, entre ellos yo. Sí, eso es, son dos fundaciones distintas. Leizaola es la que organiza y convoca y nos han pedido, pues como podrían haber pedido a cualquier otra persona de otra comunidad o de otra entidad, que moderáramos. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues yo en concreto, como llevo un par de años acompañando todo el tema de diversidad religiosa y demás, y habíamos participado en el informe, pues entiendo que Pachi nos dio un telefonazo a ver si podíamos. Desde ahí. No voy a chupar cámara. No, bueno, sí que te podría hablar de muchas cosas, pero por tiempo yo creo que es más interesante escucharos a vosotros. Y luego, como ya te he pedido contacto y eso, pues ya seguiremos hablando. Gracias. Sí. No sé si queréis recoger algo más del guante que estaba, yo creo que sí, que estáis todos de acuerdo, el vínculo común de, ¿no?, de cuidar la casa. Yo tengo problemas solo con el horario. Eso es. Ya, eso le decía yo a Pachi y ha dicho como que sí, que si queríamos alguna cosa más podemos hablar. No sé si algún reto más, como decía, que a lo mejor antes no ha habido tiempo a desarrollar o no habéis desarrollado ninguno de vosotros, o seguir con buenas prácticas en las que estéis participando. Hombre, lo que se comentaba respecto a los medios de comunicación, que hablábamos también ahí un poco en café, yo creo que en determinadas ocasiones quizás sí sería conveniente aunar las voces cuando hay cuestiones en las que vemos que el tratamiento que se está haciendo de un tema en concreto, ¿no?, digamos que tiene que ver con la dimensión espiritual o lo religioso, o una religión en particular o una confesión, no está siendo justo, como ahí, no sé, poder tener también una palabra, una presencia unánime o bueno, que recoja más la pluralidad, ¿no? Porque sí, en ocasiones realmente hay una intencionalidad de, no sé, realmente no diría de justicia, sino de maltrato a veces, ¿no?, en los temas, y como, no sé, pues ahí, sí. Eso puede ser un trabajo común, ¿no? Sí, como otros ámbitos o sectores de la sociedad también se juntan para tener reuniones con los medios de comunicación, ¿no?, y asesorar sobre protocolos y cosas, también se podría hacer un trabajo, digo, con el tema, por ejemplo, de, ¿no?, el racismo y así, o rumores y cosas, eso también se trabaja, se pide reuniones con periodistas, y luego, como decís vosotros, en las comunidades, ¿no?, pues a veces las líneas editoriales van por un lado, pero siempre hay periodistas, en los equipos siempre hay periodistas que están más sensibilizados, ¿no? Y así se encuentra la persona adecuada para contrarrestar un poco el mensaje. Interesante. ¿Alguno más? Ya es bastante, ¿no? Lo que hay. Bueno, pues agradecer a la Fundación Leizaola y a cada uno de vosotros vuestra presencia, y entiendo que de aquí seguiréis en contacto muchos de vosotros, así que Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer conocer a los compañeros de